La 47ª edición de la Copa América estaba lista para disputarse en Colombia y Argentina en 2020, pero debido a la pandemia tuvo que postergarse hasta 2021. La incidencia de contagios hizo que ambos países se retirasen de la organización, por lo que la Conmebol decidió que Brasil acogiese el torneo por segunda vez consecutiva. Las 5 sedes brasileñas acogieron un campeonato que no tuvo selecciones invitadas y en el que solo participaron las 10 federaciones sudamericanas. El formato de la primera fase cambió de 3 a 2 grupos de 5 selecciones, provocando que solo las últimas clasificadas quedasen fuera de las eliminatorias. En el grupo A, Argentina comenzó el torneo con un disputado empate a 1 frente a Chile. Messi adelantó al albiceleste con un golazo de tiro libre, pero Vargas empató el duelo en la segunda mitad. En la segunda jornada ante Uruguay, la albiceleste sacó los 3 puntos tras un cabezazo de Guido Rodríguez, y frente a Paraguay, el Papu Gómez marcó el gol de la victoria y la clasificación de los de Scaloni. Ya en la última jornada, Argentina goleó 1-4 a Bolivia con otro tanto del Papu, un doblete de Messi y una diana de Lautaro Martínez. Los bolivianos se despedían de la Copa América con 0 puntos, mientras que Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile pasaban a la fase del KO. En el grupo B, los anfitriones arrasaron desde el primer partido y marcaron la diferencia con sus adversarios tras debutar con un 3-0 a Venezuela y golear 4-0 a la selección de Perú. Colombia petrificó a la canariña con un golazo de chilena de Díaz, pero Firmino logró empatar con un polémico tanto que tocó en el inicio de la jugada en el colegiado, y Brasil se acabaría llevando el triunfo con un gol de Casemiro en el minuto 100 del añadido. La selección de Tite se despidió de la primera fase con un intrascendente empate a 1 ante Ecuador, que clasificaba a la tricolor y eliminaba a Venezuela, que se despedía de una fase del KO donde también estarían Perú y Colombia. Los peruanos abrieron la veda de las eliminatorias en un divertido duelo frente a Paraguay, donde se vieron 6 goles y una inolvidable tanda de penaltis. El paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador en ambas porterías. La Padula adelantó a Perú y la expulsión de Gómez antes del descanso dejaba con 10 a los de Berizzo. Pese a estar en inferioridad, el paraguayo Junior Alonso marcó el 2-2 al inicio de la segunda parte, pero Yotun volvía a poner a los andinos en ventaja tras un afortunado disparo que se coló en la portería. Carrillo también dejó con 10 a los peruanos, y Gabriel Ábalos en el último minuto marcaba el 3-3 definitivo que mandaba el choque a los penales. Paraguay envió 2 penaltis al cielo y otro a las manos de Galese, y Trauco confirmó el tanto de la clasificación de Perú a semifinales. En Maracaná, Brasil y Chile se midieron en un igualado partido que se resolvió al inicio del segundo tiempo con un gol de Paquetá. Poco después, la canariña se quedó con 10 tras una salvaje entrada de Gabriel Jesús, y Chile se volcó al ataque sin fortuna. Con un triunfo por la mínima y mucho sufrimiento, los anfitriones pasaban a la siguiente ronda. Uruguay y Colombia igualaron en un triste empate sin goles en Brasilia, y Ospina dio la clasificación a los cafeteros tras detener 2 lanzamientos en la tanda de penales. Por su parte, Argentina superó con claridad a Ecuador y tras un disparo de Messi al poste, consiguió abrir la lata con un tanto de Rodrigo de Paul.
En el minuto 84, Messi regaló el 2-0 para Lautaro Martínez. Y ya en el tiempo de descuento, Messi puso la rúbrica a la clasificación con un lanzamiento magistral de falta. En la primera semifinal entre Brasil y Perú, los anfitriones acosaron la portería de Gallese, hasta que una jugada de Neymar permitió que Paquetá marcase el único tanto del partido. Los peruanos buscaron el empate en la segunda parte, pero Ederson sostuvo a la canariña para que sacase su billete a la final de Maracaná. En la otra semifinal entre Colombia y Argentina, la albiceleste salía por todas y tras un primer aviso de Lautaro, el delantero del Inter empujó el balón a la red a los 7 minutos de partido. Los cafeteros respondieron con un disparo de Cuadrado desviado por Emiliano Martínez y un envenenado remate de Barrios fue repelido por el poste. El larguero escupió un cabezazo de Yerry Mina y Ospina salvó otro remate de Nico González que pudo ampliar la renta para Argentina. Sin embargo, el ímpetu cafetero tendría premio y Díaz empató el encuentro en el minuto 60. Con la prórroga en el horizonte, Barrios evitó otro gol de Lautaro bajo palos y a 10 minutos del final, un remate de Messi se estrellaba contra el palo. Argentina y Colombia empataban al final de los 90 minutos y el segundo finalista se decidiría en una épica tanda de penales. Messi y Cuadrado comenzaron acertando, pero Emiliano Martínez atajó el disparo de Davinson Sánchez y respondió al fallo de De Paul con otras 2 paradas para la historia. Argentina se clasificaba para la gran final ante Brasil y Colombia tendría que conformarse con ganar el partido del tercer y cuarto puesto 3-2 frente a Perú. El 11 de julio, Maracaná cogió un histórico superclásico en la final de la Copa América 2021. Argentina y Brasil se reencontraban en el último partido 14 años después, y tras 20 minutos de tanteo y respeto, el partido estalló por los aires. Di María recogió un excelente pase largo de De Paul y el Fideo superó por alto a Ederson para adelantar al albiceleste. Repletos de confianza y convicción, el equipo de Scaloni sostuvo los ataques brasileños y ya en la segunda parte, Richarlison marcaba un tanto que fue anulado por fuera de juego. Poco después, el delantero de la canariña enganchó un duro disparo que repelió Emiliano Martínez y con los cambios de Tite, Brasil se fue al ataque a la desesperada. El Dibu salvó otro remate peligroso de Gabriel Barbosa en el minuto 87 y a acto seguido, Messi pudo poner el colofón al torneo de los argentinos. Con el silbato final, Argentina conseguía su primera victoria en territorio brasileño y ganaba una histórica Copa América en Maracaná. La selección albiceleste rompía con su maldición en las últimas finales y tras 28 años de espera, Messi levantaba su primer título con Argentina. ¡Argentina lo ha logrado! ¡Son campeones de América! Messi tiene puesta la corona, la magia es azul que enamora, para todo el mundo con la de Maradona.
¡Viva! ¡Gloria!